¿Has sufrido alguna lesión en el tendón? En este vídeo te quiero explicar cómo vamos a trabajar la tendinitis, la tendinopatía, ¿vale? Te voy a explicar un poquito también cómo actúa el tendón, cuál es su función, las distintas fases de recuperación de una tendinopatía y un protocolo que solemos utilizar en fisioterapia para recuperar el tendón, ¿vale? Para que lo puedas entender mejor y sepas cómo actuar a partir de este momento. La tendinopatía en sí, la tendinitis, es una patología por sobreuso del tendón. El tendón está hecho para soportar cargas. Lo que suele hacer el tendón a modo de muelle, ¿vale? Es coger la energía y liberarla. Eso permite un ahorro de energía al cuerpo y a las articulaciones. Cuando empezamos a sobrepasar esa capacidad de carga del tendón es cuando se empieza a quejar y cuando empieza a aparecer esa lesión. El tendón no tiene buena vascularización, ¿vale? No llega mucha sangre, eso pues limita un poco a modo de recuperación pues el aporte de oxígeno a través de la sangre, ¿no? La eliminación de toxinas. Lo bueno del tendón es que con la carga mejora esa vascularización. Sí que es una zona ricamente inervada, hay nervios que llegan a la zona terminaciones nerviosas que llegan a la zona del tendón, por lo tanto es más fácil que duela que a lo mejor otra estructura que no tiene tanta inervación. Lo que también se ha visto es que un tendón desestructurado, ¿vale? Desgastado, no está correlacionado con dolor. Hay gente que tiene tendones machacados y no tiene ningún dolor, después explicaremos un poco el por qué, pero bueno, saber que dolor y degeneración del tendón no están correlacionados. ¿Por qué nos duele? Bueno, parte de la función del dolor es avisarte, ¿no? De, oye, te estás pasando. Entonces, cuando un tendón empieza a quejarse, es una señal, la señal de dolor tiene un significado de, oye, cuidadito que nos estamos pasando de carga, si seguimos así, esto puede ir a más. La lesión del tendón, digamos que tiene tres fases. Hay una primera fase reactiva, que es reversible, es cuando se empieza a quejar ese tendón. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que empieza a aumentar de tamaño, se acumula más agua en el tendón para, digamos, ya que detecta que hay más carga, como que quiere aumentar ese volumen para soportar ese exceso de carga. Lo que pasa es que al mismo tiempo, digamos, las células que hay dentro del tendón pierden capacidad de comunicación entre ellas y se adaptan peor, no saben adaptarse bien a la carga, ¿no? Empieza como a perder funcionalidad ese tendón y empieza a quejarse. Si esto va a más, llegamos a esa segunda fase en la que ya no duele el tendón, ¿vale? Pero está desestructurado. Las células no se comunican bien entre ellas, no detectan bien la carga, ¿vale? Entonces esa parte del tendón no es el tendón entero, esa parte del tendón pues hay una serie de células que ya a nivel de estructura no están funcionando bien, ya han perdido esa capacidad, por así decirlo. Y pasamos, si seguimos sobrecargando el tendón, pasamos a una tercera fase en la que ya la molestia que aparece no es en esa parte del tendón, sino, para que lo visualicéis, como si fuese la parte de antes o después, ¿no? La parte de arriba o de abajo del tendón, porque hay otras células que tienen que hacer ese trabajo para compensar, ¿no? Ya que hay unas que han perdido parte de su estructura, parte de su función, pues el resto, digamos, que tienen que compensar y empieza a molestar esa parte. Es decir, es como si fuese una nueva tendinopatía en el mismo tendón, por así decirlo, más o menos. Entonces, esa parte de la estructura que se ha degenerado, en un principio no se puede cambiar. Lo que sí que podemos hacer es entrenar esas células, ¿vale? A que soporten mejor la carga, a que se comuniquen mejor. Las podemos trabajar, es decir, podemos trabajar la funcionalidad de ese tendón, preparar ese tendón a la carga y reentrenarlo un poco, aunque haya unas células que ya no tengan, que hayan perdido parte de esa estructura, ¿no? De esa función. Vamos a ver ahora en un vídeo cómo podríamos manejar en un proceso de rehabilitación el aumento de las cargas, ¿vale? Dependiendo de pues, en qué momento, cuáles serían las etapas, ¿no? Desde la más inicial hasta la más avanzada, de aumento de carga, de intensidad, de volumen, para mejorar esa función
y que el paciente pues, pueda retomar su actividad laboral, su actividad deportiva de forma controlada y segura. A la hora de manejar las cargas, después de una lesión, vamos a ir yendo por etapas. En un principio podemos empezar a trabajar con ejercicios isométricos, que ya hemos visto que para gestionar el dolor van bastante bien. Poco a poco vamos a ir metiendo más actividad, más trabajo de fuerza. Más adelante pasaremos ya a hacer un trabajo más funcional, más específico de ese tendón, a lo mejor con el gesto deportivo. Poco a poco iremos metiendo más velocidad, más volumen, más carga en ese tendón. Dejaremos ya para la última etapa la pliometría, ¿vale? los saltos, y ya la última etapa sería el paso a la actividad deportiva. ¿Vale? Vamos a poner unos ejemplos ahora, por ejemplo, con el tendón de Aquiles, para que veáis cómo podría ser un poco el asunto. En una primera etapa podríamos simplemente mantenernos de pie y llevar el peso hacia adelante, ¿vale? Para que haya una contracción isométrica del tendón. Después podemos hacer ya un trabajo un poco de fuerza, al mismo tiempo algo funcional, ¿vale? Podemos ir aumentando la carga, aumentando la velocidad. Podemos hacer un trabajo de equilibrio, donde la carga sigue siendo más pequeña. Podemos después continuar con un trabajo más específico del tendón, con los dos pies al mismo tiempo, controlando el movimiento. Poco a poco podremos ir aumentando la carga, la velocidad, el volumen. Después podemos ya trabajo incluso isométrico y de equilibrio sobre una pierna. Pasar también a movimientos un poquito más globales, igual que la sentadilla, ¿vale? Después podemos ya empezar a hacer un trabajo específico solo de una pierna, de ese tendón. Ya después podemos empezar a pasar a este trabajo de pliometría, saltando con los dos pies, y esto en unas fases más avanzadas. Y antes de pasar al deporte, ya podemos pasar a esa parte de pliometría con solo una pierna, ¿vale? Ya sea impulsándonos con una pierna, saltando con una, recepcionando con la otra, y después ya pasaríamos a esa actividad deportiva para preparar al paciente a que se ponga en contacto, pues eso, con el deporte, para ya más adelante, mucho más adelante, empezar a pensar en la competición, que sería la parte más agresiva, por así decirlo, para ese deportista, para ese atleta. Si te ha gustado el vídeo, puedes seguirnos, encontrarás más contenido de este tipo, contenido también relacionado con el tema de salud. Y bueno, si vives en Valencia, que sepas que estamos cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, te puedes poner en contacto con nosotros a través de la web, si quieres que miremos tu caso, ya no solo con el tema de fisioterapia, sino con el equipo multidisciplinar que tenemos, y aportarte pues, las mejores soluciones a nivel individual para tu caso, para recuperar tu tendinopatía.